Bienvenida. Hoy tenemos aquí a Yaneira Wilson. Voy a presentarla y luego les voy a contar cómo nos conocimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Vale. Yaneira Wilson es doctora arquitecta y urbanista, es profesora e investigadora en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París-Val Seine. Es investigadora en el Centro de Investigación sobre Hábitat, la UR. No sé si lo he dicho. Muy bien. Es doctora en Arquitectura y Ciudad por la Universidad de Nanterre y su trayectoria combina de forma sólida la docencia, la investigación y la práctica profesional en el ámbito del urbanismo y de la vivienda. Su investigación se centra especialmente en la vivienda social, los procesos de renovación urbana y las relaciones entre hábitat, salud y desigualdades sociales, participando en proyectos de investigación-acción como el programa SAFIR, del que les hablará ella, desarrollado en colaboración con instituciones públicas y organismos de vivienda en Francia, es decir, relación universidad y sociedad. Y a lo largo de su carrera ha trabajado también como arquitecto urbanista en proyectos de regeneración urbana e innovación en vivienda. Cuenta con una amplia producción científica en los dos ámbitos, abordando cuestiones claves como la calidad del hábitat, la transformación de los barrios y las prácticas colaborativas. Su perfil, que integra investigación académica, práctica profesional y compromiso social, la sitúa en una posición especialmente relevante para abordar el caso de la maladrería desde una mirada contemporánea y crítica. Y bueno, ya veis que tiene un currículum espectacular y que además ha desarrollado su trayectoria profesional desde la investigación, la docencia y la práctica profesional, siempre con líneas de investigación totalmente coherentes: vivienda, hábitat, salud, renovación urbana, etc. Entonces les voy a contar cómo nos conocimos, porque ya saben que siempre me gusta ilusionarles. Yo siempre les digo que la arquitectura transforma la realidad, transforma la vida de las personas, transforma la realidad física, y que hay que ser ambiciosos y soñar siempre. Pues hace 2 años, yo que siempre he estado toda mi vida en una obra, pues quise salir de mi zona de confort e hice una estancia de investigación en París, algo que nunca jamás en mi vida me había imaginado. Entonces yo, voy a ser un poco presuntuosa, pero tenía lista de espera en mi estudio, y era yo la que repartía juego y decía quién me quería hacer la obra y quién no. Me vi en París con un currículum académico limitado en comparación con la gente que lleva toda la vida en la academia, tocando a puertas frías a gente que había descubierto que era interesante, que yo quería conocer. Entre ellos estaban Yaneira Wilson y su compañero Jan, que no ha podido venir, ¿no? Entonces, ellos fueron tan amables que me recibieron, comimos, nos conocimos y ahí quedó la cosa. En una conferencia que di en París, un estudiante, al final de la clase, me dijo: Eva, ¿a ti te gustaría ir a la maladrería? Mucho. Yo me iba 2 días después, pues el último día fui a la maladrería y me quedé totalmente fascinada y dije, bueno, yo quiero investigar y trabajar aquí, ¿no? Entonces, meses después, alguien contactó conmigo de París, alguien de marketing, para presentarnos un proyecto de innovación educativa. Y yo pensé, ¿pero qué hago yo con alguien de marketing en un proyecto de innovación educativa? No veo la relación. Pero conocí a esa persona, nos enganchamos, nos presentamos a la convocatoria y conseguimos un proyecto de innovación educativa para trabajar en la maladrería. Entonces volví a París y dije, ya no vengo con las manos vacías, lo conseguí, tenemos un proyecto. Y entonces, bueno, me presenté a otra convocatoria y conseguimos hacer la Winter School, a través de la cual llevamos, el Valle también estaba, llevamos a 35 estudiantes de esta escuela a París, totalmente gratis, a reflexionar sobre sostenibilidad, trabajando en un caso real, que son las viviendas sociales de la maladrería. Es un proyecto súper interesante, porque es un proyecto que construyó vanguardia en su momento, ¿vale? Yo de todas maneras no quiero adelantar nada, pero es interesante por la arquitectura, por el sentimiento de pertenencia de los vecinos, porque es un proyecto que está luchando entre el patrimonio y las creaciones por la renovación. Es un proyecto fascinante. Entonces, para mí, que doy clase en segundo a estudiantes que por primera vez se enfrentan a proyectos, era una oportunidad increíble de decir, esta mujer ha cambiado la vida de muchas personas, imaginó algo que hasta ese momento no había existido, y a través de su investigación y de su empeño y del amor que destila cada detalle de sus proyectos, impulsó nuevas maneras de vivir y de habitar y de relacionarse entre las personas y con la naturaleza. Entonces, bueno,
Al final, ella participó amablemente, de forma totalmente desinteresada en la Winter School y ahora hemos tenido la suerte de poder invitarla para que esté con ustedes hoy. Hoy ella va a dar una conferencia general sobre la maladrenía, porque hay estudiantes de algunos cursos que nunca han oído hablar de ese proyecto, y mañana va a estar primero haremos un seminario con unos estudiantes de fin de carrera que están trabajando en el tema, luego trabajará en el aula con estudiantes de segundo temas más específicos a nivel teórico, y por la tarde haremos un taller donde ella va a estar corrigiendo los proyectos que estamos haciendo. Es decir, que al final para mí es súper ilusionante y un momento de gran emoción, porque esto es mucho más que lo académico, ¿no? Y es transmitirles pasión, ilusión, salir de la zona de confort, soñar y realmente entender lo que es ser arquitecto y arquitecta a través de este proyecto y el compromiso. Al final, fíjense cómo el compromiso tiene que ser parte de su idiosincrasia como arquitecta o arquitecto. Ella, totalmente de forma desinteresada, ha querido contribuir a su conocimiento en la Winter School en aquel momento sin imaginar que luego terminaría viniendo, y ha venido, y haremos más cosas, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, para animarle, la palabra. Muchas gracias, Eva, por la presentación y todos los comentarios. Y gracias, yo creo que tengo algo acá que... No sé si me escuchan bien. Sí. Y bueno, primero que nada, gracias por la invitación, y es un orgullo para mí estar el día de hoy acá con ustedes. Igual presentar un trabajo sí, que fue parte de mi proyecto de postdoctorado y que ha formado parte de mi proyecto de investigación, en el cual estoy todavía, como lo decía Eva, también comprometida. Y bueno, que este sea también el inicio de muchas colaboraciones. Como sugerido, voy a hacer una introducción de este proyecto de René Gayustet, que es una arquitecta francesa a la cual hemos tratado entre algunos colegas de valorizar mucho su trabajo, porque como ocurre en todo el mundo, hay una línea donde en muchas ocasiones la figura de la mujer arquitecta en algunos casos ha estado bastante invisibilizada o puesta de un lado, y esto es parte de la valorización de su trabajo y de su apoyo a la vivienda social en el contexto francés. Bueno, yo soy venezolana, el español es mi lengua maternal, pero trabajo desde hace muchos años en Francia, entonces espero me disculpen si hay algunas palabras que me salen no exactamente como... pero en línea general se suele entender siempre, pero nunca doy clases o enseño en español. Así que para mí es una aventura el día de hoy también, así que, ¿qué parece? Ok, entonces, bueno, la presentación que voy a hacer hoy es también, como el recorrido de René Gayustet, es parte de una exploración urbana que se hizo en Francia luego de los años 60, y les voy a mostrar un poco cómo llegamos a este tipo de proyectos y qué ha ocurrido, cómo estamos hoy día en una situación de proyectos de renovación energética, donde hay una transformación bastante importante de todo el patrimonio francés. Entonces, para esta presentación, primero que nada voy a hablarles del contexto histórico de donde se implanta este edificio, que es una región que se llama Auvergne, que es un sector bastante precario en la ciudad francesa, en una ciudad de Francia, donde hay un alto desempleo y mucha dificultad para las personas que allá habitan. Entonces voy a hablar un poquito de todo este proyecto que se llama en francés la Ceinture Rouge, el cinturón rojo, que fue todo el tipo de construcción que se hizo entre las dos guerras. Luego, ¿qué ocurrió después? Luego les explicaré un poquito algunas experimentaciones arquitectónicas y todo el tema alrededor de la renovación urbana. Ahora, este plano de París, como pueden ver, es un plano de 1841, donde pueden ver la parte rosada y normalmente esto debería funcionar así, donde ven toda la parte de lo que tiene que ver con las fronteras y murallas de la ciudad de París, y estos puntos rojos que ven acá son todos
los fuertes que existían alrededor de la ciudad para protegerla, y el proyecto donde nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy es a Aubervilliers, que es el norte de París, como les decía, un lugar bastante precario. Y como aquí les hago un zoom donde ven el fuerte, porque el fuerte es parte de la influencia de la construcción que se hizo años más tarde en esta zona. Pero ven que hay como todo un tejido bastante de viviendas individuales que fue transformado con el paso del tiempo. Y este plano, la idea es mostrarles cómo hubo toda una influencia del tejido industrial, porque acá, como pueden ver, este es el canal, o sea, parte de la Seine, y luego se generaron varias conexiones para poder llevar la materia industrial a este lugar. Entonces, claro, el paisaje urbano, como pueden verlo, era bastante característico de zonas totalmente de almacenes, se desarrolló una industria basada principalmente en todo lo que tiene que ver con perfumería, jabones, y como una mano obrera bastante presente por mujeres en el lugar. Entonces, claro, había toda una parte de siembra y agricultura, luego llega esta parte industrial y luego estaba la idea de incluir más vivienda social. Ahora, en el proyecto de la vivienda social y a lo que hacía referencia con lo que le llamamos el cinturón rojo, es porque cuando les mostré la primera imagen de París y toda la muralla, estaban todas estas ciudades o barrios, que es lo que se le llama la banlieue parisienne, o los barrios alrededores, donde la mayor parte, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra, fueron los comunistas los que votaron en mayoría en la participación de todos estos proyectos. Entonces, cuando se hace la referencia al cinturón rojo, es al cinturón rojo que corresponde a esta parte de los comunistas que votaron por esta región, es decir, en la región. Y luego hay otra connotación que es este tipo de edificios, que son edificios que los llamamos así, parte de los edificios de la cintura roja, porque se caracterizaban por el ladrillo rojo que estaba en toda la fachada. Entonces, para los que no han ido a París o los que puedan ir, hay todo un recorrido, cuando uno hace con el tramo, hay todo un recorrido que se hace en todo el borde de lo que era la antigua muralla, y donde se encuentran todos estos edificios. Claro, no son todos rojos, la mayoría son un poquito con color anaranjado, pero es básicamente parte de la imagen de París con respecto a la vivienda social. Esto es bastante importante entenderlo porque parte de esta producción, como la pueden ver acá, ven la característica del ladrillo rojo, edificios que tenían entre 7 y 8 pisos, y además con tratar de dar una respuesta al problema de higiene que no existía en la época. Entonces, estamos hablando de edificios que tenían no baños al interior de los apartamentos, pero sí baños en los corredores, lo que permitía ya tener como una reflexión un poco más avanzada, importante, sobre la salud en la vivienda. Ahora, aquí esta imagen es bastante interesante porque aquí pueden ver toda esta franja acá, es lo que se le llama igual la cintura roja, y los edificios tenían formas de letras, L, U, C, O, como pueden verlo en cada uno de estos lugares. Claro, hay bastantes teorías donde en este momento hablábamos, por ejemplo, de producir algunos edificios donde existiera un control de la sociedad y que las personas pudiesen verse, hay un reconocimiento de estar en una vivienda colectiva, pero donde la particularidad es que, como pueden verlos, todos los apartamentos son exactamente iguales y están unos arriba del otro. Entonces, sabemos, por ejemplo, las personas saben que viven en estos edificios, pero no hay demasiada relación ni visual ni social entre ellos. Luego, para pasar a esta parte ya como de las experimentaciones arquitectónicas, les incluí aquí esta imagen. En línea general les había hecho la traducción, pero aquí me di cuenta que esta no la había hecho. En esta imagen me gusta muchísimo trabajar con este diseñador urbanista, que propone toda la historia de la construcción de lo que le llamamos los grands ensembles, son las grandes viviendas que se construyeron alrededor de París,
Y en este caso, pueden ver esta imagen un poquito haciendo alusión a Le Corbusier, donde él propone que la construcción de vivienda tiene que ser una vivienda que sea funcional, que pueda servir, no construir una vivienda donde vamos a diseñar o tener más espacios que no sean funcionales. Y esto coincide con una situación en Francia donde hubo en 1954 una época de muchísimo frío y la Lapierre, una figura importante dentro de las personas sin vivienda en Francia, hace un llamado al Estado para pedirles que realmente había que construir más viviendas sociales, que era necesario construir viviendas sociales porque había gente que estaba muriendo en la calle. De hecho, ocurrió literalmente que había una mujer en la calle muerta por no tener vivienda, y en este caso fue bastante controversial ver esta situación. Entonces, en 1957 el Estado es un Estado bastante fuerte, es decir, está como hay, me imagino que igual lo estudian acá, hay esa idea de el Estado que es voluntario a producir o que va a tener una importancia dentro de la construcción de vivienda, y se propone una meta que es construir 300.000 viviendas al año. Lo que es interesante a ver, y no sé si tendremos el tiempo de discutirlo, es que hoy día todavía es el mismo número de construir 300.000 viviendas al año, y lamentablemente hay un déficit de vivienda donde hoy día las personas que requieren una vivienda social están en una lista de espera de 6 a 10 años en París, y puede disminuir en los alrededores. Ahora, como pueden ver, cuando se hace este proyecto de Construction, que lo traduje como grandes complejos de vivienda, es esta idea de construir masivamente con procesos totalmente estandarizados, ¿no? De manera rápida y de bajo costo, la industrialización en la construcción de la vivienda. Entonces, era un sistema de grúas, y la idea era que prefabricaban los paneles y casi toda la construcción en el lugar, y claro, esto daba origen a este tipo de viviendas que son totalmente lineares, torres y barras que ocuparon muchos territorios de la ciudad, y esto se construyó en lo que llamamos les villes nouvelles, las ciudades nuevas, que se construyeron todas alrededor de esa cintura roja que les mostré al principio. Entonces, claro, como pueden ver, estas viviendas comunes que existen en básicamente todos los contextos, no es que París es un contexto específico para este tipo de viviendas, esto existe en todo el mundo. Los arquitectos, luego de los años 50 y 60, hubo un llamado de la parte del Estado para construir otro tipo de vivienda que pudiese dar otra respuesta a este modelo totalmente expandido en la ciudad. Y en este caso les muestro varios ejemplos de, por ejemplo, estas viviendas que se le llaman, en la traducción en español son repollos. Y la idea era poder construir torres con un tipo de planta que fuese bien general, con una circulación central o todos los servicios al interior de esta torre central, que esto hace incluso un llamado al proyecto que vamos a ver de Venegas y usted, y luego todos los apartamentos que están alrededor con una construcción, como pueden verla, igual con estos balcones en concreto armado, esto era como lo que formaba parte de esta imagen alrededor de París. Era una idea de transformar todos estos edificios bastante estándar que se construyeron, como les mostré en las primeras barras, y cómo poder darle una estética distinta a la ciudad. Entonces, claro, se hicieron bastantes experimentaciones, unas más interesantes o que lograron funcionar, y otras que en realidad fueron bastante un fracaso dentro de la producción de la arquitectura en Francia. Y en este caso pueden ver que había una idea, este es un edificio de un arquitecto que se llama Émile Gayustet, Emile Gayot, y
Y la idea era de hacer edificios que el resultado del edificio era lo que iba a generar los espacios públicos o los espacios de juego para infantes. Eso era parte de la construcción, pero como pueden verlo, son edificios que había que construirlos muy rápido. La idea era construir entre mínimo 1000 viviendas y hasta 5000 viviendas en 5 años. Entonces, claro, esto generó un tipo de construcción que era lo que le llamábamos las ciudades dormitorio. Las personas iban para allá a dormir, no había trabajo y tenían que seguir trabajando en París. Pero con unas políticas públicas bastante que trataban de adaptarse a la idea de les damos subvenciones para los vehículos, compran carros, pueden vivir fuera de la ciudad y al mismo tiempo tienen una vivienda digna, pero con muchas dificultades, porque precisamente la mayor dificultad era el hecho de tener que ir a la ciudad o tener que desplazarse, porque no había, como son ministerios diferentes, no había necesariamente la construcción de escuelas o de ciertos equipamientos que estuviesen en concordancia con la ciudad. Luego aquí está, por ejemplo, este otro proyecto, que era otra de esas experimentaciones. Este es el mismo arquitecto que les acabo de mencionar anteriormente, Emile Yo, donde la idea era construir, en este caso fueron torres, y cada torre tenía la forma de una nube. Y esta nube, creo que les puse un plano luego, esta nube igual con el mismo sistema central de distribución clásico, pero bueno, como pueden ver, toda la forma de los edificios. Yo pude hacer varias investigaciones en estos edificios donde las personas hablaban de la dificultad, por ejemplo, a colocar un sofá o cómo adecuar el espacio de la vivienda en estas formas que son bastante orgánicas. Entonces, la idea de este tipo de viviendas era incorporar todo lo que eran también como espacios de juego para los niños, poder tener espacios de lo que le llamamos espacios de sociabilidad en el exterior de estos edificios y poder tener una respuesta de vivienda a muchas personas. Esta imagen que les incluí acá es la imagen del proyecto actual de renovación energética, donde no sé si tendremos el tiempo de poder abordar todo este tema, pero había una idea de construir por la parte exterior de la vivienda toda una nueva capa para responder a la norma actual de renovación energética. Entonces, claro, son trabajos bastante complejos y la particularidad de este edificio es que cada ventana, muchas ventanas son bastante diferentes. Entonces, claro, porque todos estos proyectos de experimentación que se hicieron en los años 60, hoy en día tienen un costo muy elevado, pero al mismo tiempo el Estado ha decidido que prefiere que se haga la remodelación de estos edificios a ir a la idea de demolición y construcción nueva. Esta es una imagen de lo que va a ser el edificio luego de la renovación, y esto se los explico para que puedan entender la dificultad en la que se encuentra la Mala de Dalí para poder ser renovada hoy día. Ahora, todo esto estamos en los años 60, menos esta imagen que les acabo de mostrar, que es una imagen del proyecto, y luego cuando vamos otra vez a esta parte más histórica, en los años 70 hay una ley que se vota en 1973 que decide que no se pueden construir más este tipo de edificios. Es una ley, se evita o se obliga a evitar este tipo de construcciones precisamente porque está, como lo pueden ver acá, barrios muy funcionales, sin transporte público, lejos del centro de la ciudad, sin servicios, no hay tiendas. Y como lo pueden ver, un poco estas mismas imágenes que vimos hace algunos segundos de edificios construidos, y luego esta imagen un poco catastrófica de cómo se tuvo que pasar a un proceso de demolición de muchísimos edificios para poder construir nuevamente otras viviendas. Entonces, ¿se pasó sola? Ahora, la idea de la Mala de Dalí es que era un proyecto que proponía la erradicación de viviendas precarias en toda el área que les mostré al inicio, y la idea era de demoler todos estos edificios de viviendas precarias y construir nuevas viviendas. Y es allí donde aparece nuestra querida arquitecta René Gallustet,
que nació en 1929 y murió en 2023, donde su idea era que la vivienda no podía seguir siendo tratada como un objeto o como un producto de mercado en el Estado. Y tenía varias ideas de transformar la vivienda social como un espacio de comunicación, de creación de vínculos sociales, y ella había trabajado igual con su compañero en otros edificios donde ya existía un poco esta exploración en cuanto a la forma, en cuanto a tratar de proponer una imagen distinta a esta imagen de las barras que vimos inicialmente. Entonces, ella, bueno, arquitecta, profesora y pionera de creación de viviendas colectivas, generó esta obra arquitectónica, donde la idea también era bastante interesante. De hecho, los que estuvieron y Eva conocieron a una de las arquitectas que trabajó con ella, que al inicio ella proponía distintas partes a construir y se la daba a grupos de arquitectos jóvenes, donde decía, bueno, tenemos una línea completa de cómo vamos a construir, cuáles son los conceptos básicos de, por ejemplo, creo que les puse unas imágenes acá, de cómo podíamos compartir ciertos espacios comunes, y ya les voy a explicar por qué hoy día es tan difícil poder construir este tipo de viviendas en el contexto francés. Entonces, para hacer un poquito referencia a estos contextos históricos que la mayoría debe conocer, estamos hablando aquí de la propuesta de Le Corbusier avec la Carta de Atenas, y todo lo que era la CIAM, donde había este congreso de proponer la separación de usos, los edificios, igual la idea era explotar en altura las torres y que la parte de vivienda fuese separada de la parte de comercio y al mismo tiempo de la circulación peatonal y vehicular. Y como pueden verlo en oposición, esta es una de las propuestas de René Cailloux, donde la idea era tener comercios que podían estar en distintos niveles, poder caminar de un lugar al otro, que no fuese, donde la exploración de la forma también era parte de su trabajo. Entonces, como pueden ver acá, no necesariamente tenemos una identidad de lo que es el comercio podría estar en un edificio donde la forma podría parecerse igual a la forma de una vivienda clásica. Ahora les voy a mostrar distintas imágenes, donde acá, por ejemplo, pueden ver cómo la construcción de este edificio, que fue construido entre 1975 y 1984, formaba parte de un proyecto importante de renovación, como les comenté inicialmente, de evitar, de quitar toda esta vivienda precaria. De hecho, el nombre Maladrerie tiene que ver con un lugar donde anterior en la historia era un lugar donde había un hospital y muchos lugares donde había lepra. Y la lepra es el nombre de lo que se le llama a esta zona maladie, de la maladie, de la enfermedad. Y René Cailloux ha querido mantener el nombre de este lugar, proponiendo este espacio que como una forma bastante orgánica, y donde están toda esta inclusión de básicamente una respuesta al otro modelo de la ciudad jardín, inspirada de Ernest Howard, y la idea acá era que fuese todo bastante orgánico. Con cada apartamento podría contar con una terraza, y había apartamentos con terrazas de 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, cosa que hoy día, por ejemplo, sería básicamente imposible en función de las normas que se tienen hoy día en Francia. Entonces, se le hace un llamado a esta oficina pública de la vivienda social, que es lo que le llamamos hoy día HLM, y HLM es habitación de locación moderada, es decir, son viviendas sociales que tienen un costo bajo, y es exactamente el mismo modelo en cuanto a la construcción de vivienda pública, es exactamente el mismo modelo que los bloques de ladrillo que les mostré en las imágenes anteriores. Entonces aquí pueden ver claramente el contraste entre el tipo de construcción que se hizo en toda la periferia
de París a esta opción que a la época fue bastante innovadora y bastante, bueno, poco a poco les voy a ir contando un poquito el tema de las críticas y las dificultades en cuanto a la renovación energética. Pero aquí, como pueden ver en esta imagen, esta es una imagen de la maqueta que proponía ella con la idea de quitar o ir incluyendo estas formas geométricas para poder crear, en algún caso, o la vivienda patio, que creo que de hecho es uno de los que están trabajando en este tipo de proyectos, o tener terrazas, y la idea de las terrazas es que uno pudiese tener una comunicación del uno con el otro. No es la imagen inicial de estamos todos separados por pisos. Aquí la idea era también de poder verse el uno al otro y con ello poder, en teoría, generar un tipo de sociedad distinta. En este plano vamos a poder ver, para los que están en la parte de la construcción, y creo que hay colegas que también les agradezco que dejaron a los estudiantes venir a esta presentación, la idea era que cada uno de estos círculos, ella lo llamaba como unas rodajas de piñas, la rodaja de la piña, y el centro de la piña es exactamente donde están todos los sistemas o de circulación o la canalización de todos los servicios. Entonces, claro, cada apartamento contaba con la posibilidad de, precisamente al tener que adaptarse a estas formas totalmente irregulares, cada apartamento podía tener una tipología totalmente distinta, podía adaptarse a simplemente estar en un triángulo o dos triángulos o unirse en dos partes. Pero en línea general, lo que es interesante es que en cada uno de estas intersecciones es donde están las columnas, porque hay un estacionamiento en la parte de abajo, y la idea era tener la separación de 5 metros que podía permitir aparcar 2 carros en la parte de abajo, pero en realidad el principio inicial era poder tener una diversidad de viviendas que, bueno, el plano acá no se ve muy bien, pero había otro concepto de poder entrar al apartamento y ver la diversidad de los espacios que están al interior de cada apartamento. Ese era como el otro concepto. Y de tener estas terrazas en cada apartamento, que en realidad es básicamente hoy día, como les digo, en el contexto francés, un lujo, y que hoy en día sería totalmente imposible poder contar con una vivienda social con este tipo de espacio, con esta calidad de espacio. Como pueden ver, hay algunas imágenes donde la arquitectura no es exactamente la misma. Por supuesto que esto es una respuesta a esta arquitectura brutalista, donde está el concreto armado como parte de esta representación de no querer ocultar lo que está detrás, cuáles son los materiales con los que se construye. Había esta idea como de sinceridad dentro de la representación, dentro de la construcción de este tipo de proyectos. Y para que entiendan bien lo que sigue de la renovación energética, es que este edificio recibió una etiqueta, una labelización, no sé exactamente cuál es el nombre acá, pero cuando el edificio es llamado arquitectura remarcable, y eso lo exonera de poder realizar ciertos tipos de trabajo, porque es una arquitectura que está preservada para mantener su imagen, su valor arquitectónico, y claro, esto es parte de la confrontación en la cual se encuentra este edificio hoy día. Continuando ya con la proposición del proyecto de Amanega y usted, pueden ver que la idea era también construir una diversidad tipológica que se encontraba en un mismo lugar. No lo he precisado, pero para que sepan, el edificio cuenta con, el proyecto inicial eran 800 viviendas, y había 800 viviendas más 40 talleres de artistas, y luego se completaron con otras viviendas, pero que es como una parte que se hizo un poco después. Al final hay básicamente 1000 viviendas en este proyecto, y como pueden verlo, hay una diversidad estos son viviendas colectivas, hay viviendas individuales. Todas estas que están acá son viviendas individuales, donde la tipología de la vivienda y la morfología de cada uno de estos edificios es bastante diferente.
Luego hay estos que ven acá en amarillo, son talleres donde hay muchas áreas de talleres que fueron asignados a escultores, a pintores, con edificios a doble altura, triple altura, y luego hay otros equipamientos sociales. Por ejemplo, hay todo un espacio cultural, hay bibliotecas, y luego hay otros edificios que son más como locales artesanales y ciertos comercios, como pueden verlo por acá y por acá. Entonces ven que toda esta área, toda esta es la parcela que se pudo intervenir, donde aquella pudo intervenir, y hay otra parte acá que fue la que se hizo después, que es la que se llama, o sea, la malandrería es lo que le llamamos a esta área nada más. Y en esta otra parte, la idea era poder conectarlo, pero hay una separación importante que les explicaré por qué, en cuanto incluso a la forma del edificio. Igual, esta imagen se les escribe para que puedan ver el área. Hay un cementerio que está al lado del edificio, y toda esta parte era considerada para ser transformada en la vivienda social. Entonces aquí pueden ver cómo en 1936 era más esta parte agrícola, de viviendas, luego cómo empieza a ver algunos edificios que son los edificios que algunos se pasaron por la demolición, y luego aquí ya pueden ver en el año 1980 cómo se observa la inclusión del edificio de Renegade State. Y luego pueden ver acá cómo era esta idea de evitar sobre todo la estandarización social. Era como esa idea de, no, claro que a la época e incluso hoy es súper vanguardista, de no seguir pensando en las estructuras familiares clásicas de, bueno, lo voy a decir como papá, mamá, el hijo. Es la idea de poder pensar en distintas estructuras familiares como las que puedan existir hoy día. Ahora, esta arquitectura, como pueden verla, que también ha estado bastante catalogada como una arquitectura proliferante, tiene aquí en estas imágenes, yo les voy a ir contando un poco la construcción, cómo llegamos a este tipo de proyectos, y luego los problemas que se confrontó el edificio en cuanto a la gestión por parte del gestionario social, que en algún momento decidió que estas terrazas lo mejor que podíamos hacer era mineralizarlas, colocar una placa de betón, de concreto, perdón, porque había muchos problemas de filtraciones en el edificio. Entonces, claro, eso generó bastantes problemas entre los vecinos, y aquí la idea era mostrarles un poco como esta imagen de la terraza totalmente verde, estos espacios totalmente verdes, y luego, igual el contraste, de estas terrazas minerales, y sobre todo la respuesta a esta arquitectura, que es la arquitectura más orgánica, o también se le puede llamar incluso vernacular, en comparación a las torres y las barras que vimos en las imágenes anteriores. Ahora, para contarles un poquito más cómo yo llegué a este proyecto, es luego que yo terminé mi doctorado, la idea era poder continuar sobre una exploración de la vivienda, y cómo las distintas figuras del Estado, los actores que participan en la parte de financiera, los que participan en cuanto a la construcción de los proyectos de renovación arquitectónica, y cómo la investigación científica sobre el hábitat podía abordar este proyecto de una otra manera. Y en mi caso pude contar con un financiamiento de la Agencia Regional de la Salud, que proponía tratar de investigar cómo la vivienda y la calidad de la vivienda puede impactar la salud de las personas que la ocupan. Y en este caso, yo pude contar con un financiamiento que me permitió hacer centenas de cientos de entrevistas individuales y de talleres con los habitantes. Por ejemplo, acá les muestro, y entonces por eso en esta presentación les hice todos estos textos que van a ver acá, es parte de la respuesta que yo pude obtener de estas entrevistas. Entonces, por ejemplo, acá hay un habitante que dice: hay que reconocer que, por cierto,
no es de una belleza extrema, no es bonito, pero no pasa nada. Claro, en muchos casos había un rechazo a este tipo de arquitectura y sobre todo los que conocían, los que valoraban más esta arquitectura, eran los que estaban más en esa idea de poder explicar a los habitantes, a los nuevos, a los que llegaban, que era un edificio que tenía muchísimo valor, que había que entender su calidad arquitectónica, pero cuando entrevistaban, por ejemplo, a las personas que acababan de llegar al edificio, decían, no, pero mira, aquí esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Y bueno, entonces eso se lo explico para que vean, para que entiendan un poco estas referencias. Y al mismo tiempo, la idea de poder pasar por estos proyectos científicos para que lo puedan entender es que los resultados que nosotros obtenemos de estas entrevistas y de las reuniones con los arquitectos y de las reuniones con los que están en la renovación urbana permiten en algunos casos llegar a algunos acuerdos para ver cómo se puede tratar esta arquitectura sabiendo que tiene una etiqueta de arquitectura remarcable que no se puede tocar, pero que para poder preservarlo, incluso con las normas de prohibición de demoler edificios, pues estamos en una dificultad importante, sobre todo en edificios que tienen este tipo la cantidad de viviendas tan importante. Aquí les muestro una imagen de nuestros talleres. Esta es la arquitecta Catherine Fimani, que fue la que trabajó con René Geister. Y la idea era, por ejemplo, trabajar con los habitantes sobre el conocimiento del lugar, cómo ellos vivían al interior de estos espacios y poder cuestionar a cada uno de los lugares. Por ejemplo, me voy a enredar todo si empiezo a hacer la traducción, pero lo que hacíamos era pensar en algún espacio. Por ejemplo, las terrazas o los cuartos que estaban en triángulo, como lo vamos a ver más adelante, creo que en algunas de las imágenes, cómo las personas, por ejemplo, se pueden encontrar en la dificultad de cómo limpiar esos espacios hoy día, o cómo incluir cierto mobiliario en estos apartamentos. Entonces aquí, por ejemplo, dice, ahora mismo se puede atravesar todo el barrio, cuando llueve hay donde resguardarse y luego acabará. Lo que queremos es poder circular. Una de las características principales de este edificio también era que en las partes públicas uno tenía la capacidad de poder ir de un lado al otro. Y es lo que les voy a mostrar es como una de las características más importantes de este edificio. Por ejemplo, acá, con respecto al espacio y la funcionalidad, los habitantes decían, son pisos en los que no se pueden poner los muebles de la abuela. A mucha gente le molestaba eso. Claro, entender el edificio hoy día y que fue pensado de repente como otra idea, como otro tipo de organización del espacio, es lo que genera hoy en día una confrontación bastante importante. Ahora, habían otros que también estaban como contentos de decir, bueno, yo antes estaba en una vivienda, como una vivienda individual, una casa, y aquí decía, bueno, aquí me parece que hay algo interesante con respecto al volumen. Y aquí ven, por ejemplo, este corte de una vivienda con el patio, donde se puede aprovechar bastante de la ventilación, de la iluminación y poder contar con espacios donde al interior, que es una de las características bastante interesantes de estos espacios, es que en estos apartamentos uno tiene la sensación de, cuando uno está en un cuarto piso o un quinto piso, uno puede tener la sensación de estar en un nivel bajo que en línea general suele tener una calidad espacial más importante, aunque a veces uno puede contar con menos luz. Es esta idea de poder tener una terraza, que la terraza, la particularidad también de todas estas terrazas es que son terrazas con tierra, es decir, no es un macete como la planta, es plena tierra donde se puede sembrar, donde se puede cultivar. Entonces, claro, hay todo un trabajo de gestión, de mantenimiento de estos espacios que son bastante fuertes para el que controla los edificios. Entonces, acá, por ejemplo, este es uno de los apartamentos, no sé si, bueno, simplemente les voy a mostrar algunas de las tipologías de estos apartamentos, pero pueden ver cómo en algunos casos la idea es entrar y poder ver los espacios que no tienen una forma regular como podemos verlo en los apartamentos que les mostré inicialmente. Luego acá otro ejemplo
que igual, como aquí pueden ver un poco el resultado de estas ideas del triángulo. Acá está el salón, luego acá en esta escalera se sube a uno de los cuartos, a los cuartos, eso está cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3, y luego este espacio de terraza. Entonces, claro, por ejemplo, este apartamento está en un segundo piso, y pueden ver que básicamente uno podría tener la impresión que uno está en la planta baja del edificio. Entonces, esa calidad, bueno, particularmente es una de las calidades bastante interesantes de estos espacios. Pero bueno, comentarios, por ejemplo, el salón está muy desorganizado, así que se puede cambiar. Habían varios espacios, pero con un uso completamente diferente. Era un poco curioso, pero las habitaciones son más pequeñas. No hay muchas opciones para cambiar las cosas. Ahora las habitaciones se han convertido en lugares para guardar libros. El tamaño y el uso de esos espacios, obviamente, hoy día no corresponde necesariamente al tipo de norma de, por ejemplo, en Francia, las habitaciones tienen que tener mínimo 12 metros cuadrados y la habitación secundaria tiene que tener mínimo 9 metros cuadrados. Entonces, claro, en estos espacios, por supuesto que, como pueden ver acá, estamos en dimensiones que no son las dimensiones de hoy día. Por supuesto que tampoco podemos exigirle al edificio las normas de hoy, pero es un tema el poder transformarlo a la normativa reciente. Acá les muestro otro ejemplo. Bueno, me disculpan, por supuesto que no es curvo, ¿no? Que es una foto del libro. Pero pueden ver acá el corte de estos espacios, igual como les comentaba, y aquí en esta foto se ve bastante bien que la terraza es en plena tierra. Ven el nivel que está un poco más alto y aquí está el nivel del apartamento. Hoy día, esto, como les comentaba, hoy día es bien difícil poder hacer esto por precisamente la norma en cuanto al handicap o todo el hecho de poder estar en este nivel. En este caso, pues dificulta un poco el hecho de incluso poder ser alquilado como vivienda social. Luego, otros ejemplos, básicamente para mostrarles como toda esta calidad de los espacios, que igual, como les decía, por ejemplo, esto es un nivel 4, esto también es un nivel bastante más alto, y toda esta calidad de la vegetación es lo que ha hecho que los habitantes han logrado dificultar el proceso de renovación urbana, porque pues, esta calidad de la vegetación, del verde, muestra que los apartamentos y todo el barrio tiene 2 grados de temperatura inferior a los barrios que están alrededor. Y más adelante tengo una imagen que muestra ello. Esta, por ejemplo, es una imagen de estos talleres de artistas donde al interior de los apartamentos hay 2 o 3 niveles. Y claro, hoy día la dificultad es cómo calentar estos espacios, porque el hecho de colocar incluso un aislante al exterior del edificio para que ahí donde el Estado da algunas ayudas y que interrumpe en cuanto a la estética del edificio, es el hecho de cómo calentar estos volúmenes sin que sea tan costoso para los habitantes, porque en este caso es a ellos de tratarlo. Luego, otro espacio de esta obra de René Guéristel es el hecho de poder, si ustedes ven acá, esto es una avenida principal que está en el lugar, y la idea era de poder conectar con espacios culturales, con espacios, estos por ejemplo, un centro de artes prácticas, y lo que es interesante también es ver cómo hay toda esta comunicación con donde es bastante ideal, pues, el hecho de tener la ventilación, la luz, que le da una calidad bastante interesante a estos espacios. Entonces, igual hay todo un trabajo que se le llama también, nosotros lo quisimos llamar como la mitología de la bananería, porque, bueno, hay como un interés bastante importante en preservar estos espacios, y aquí voy a entrar un poquito ya en lo que tiene que ver con la renovación urbana para que puedan entenderlo. La idea es poder cerrar estos espacios. La idea es poder cerrar estos espacios, y la calidad de hoy día es que en línea general no puede atravesar de una manera totalmente libre por la planta baja, básicamente caminar alrededor de todo el complejo. Estamos hablando de 8 hectáreas, entonces hay una parte bastante amplia, donde es un gran parque donde se puede caminar,
Y acá hay, bueno, bastantes problemas como los que les voy a mostrar. Esta es la imagen de la termografía que se pudo hacer, que lo hicieron los vecinos de una asociación que se llama, la asociación se llama Jardín en Todos los Pisos, y esta asociación, vamos a decir que los más involucrados dentro de la asociación son 2 arquitectos que viven allí y que han tomado el liderazgo de poder oponerse a todo el proceso de renovación urbana. Entonces, aquí ven, por ejemplo, la Lavandería, una arquitectura a defender. Y, por ejemplo, esto es real, es decir, no es un montaje ni donde hay toda esa parte de naturaleza que está bastante presente en este espacio y que está muy cercana a París. Entonces, para los que conocen París o los que vieron las imágenes que les mostré inicialmente, donde es una ciudad bastante densa, con un tejido urbano súper denso, imaginarse estos espacios a 20 minutos de la capital suele ser bastante impresionante. Ahora acá había todo un proyecto en esa época de pasar un tipo de cultura sobre la vivienda colectiva y una vivienda colectiva diferente. Estos eran los folletos que se les entregaban a los habitantes para entender y comprender cómo se podían tratar las terrazas, que obviamente no se podía hacer, porque precisamente abajo de esta, por ejemplo, de esta terraza, podía perfectamente estar una habitación de un cuarto de otro apartamento, precisamente porque la tipología de todos estos apartamentos no coincide a las barras clásicas que vimos inicialmente, donde está el núcleo central y luego todos los baños están uno arriba del otro. En este caso, esta es la particularidad de ese edificio. Entonces había como todo un sistema de comunicación y hoy día, básicamente, esta asociación pudo retomar el impacto de este tipo de comunicación con el gestionario del edificio y las personas que llegan a la vivienda nueva. Y luego les voy a explicar cómo. Luego, con respecto a la luminosidad, bueno, pueden ver hiperluminoso, muy bueno, muy luminoso. Claro, las personas van a dar un poco de esta calidad, pero acá les voy a contar sobre cómo poder responder a el tema de que el edificio esté en norma, porque en esta foto pueden ver bastante bien el tema de la fachada. Hace unos años se cambiaron las ventanas por unas ventanas en PVC, pero toda esta fachada en concreto armado, en este caso hay unas que no se ven tan deterioradas, pero hay otras que sí, y aquí pueden ver el tema de las terrazas. El Estado propone unas ayudas para renovar el edificio, pero para hacerlo, la ayuda principal es aislante por el exterior del edificio, es decir, de la fachada. Y en este caso, pues si se hace por el exterior de la fachada, básicamente sería como, no sé si la palabra es la correcta, pero desnaturalizar el uso del betón, del concreto armado en la fachada. Y el hecho que sea al interior de la vivienda, la forma precisamente de estos apartamentos dificulta que se puedan hacer estos sistemas de aislar el edificio por el interior, y al mismo tiempo el Estado no ayuda si es al interior. Entonces allí tenemos el mismo conflicto como se tiene en los edificios de el Cinturón Rojo de París, porque como eran apartamentos básicamente para obreros que se construyeron después de la guerra, son apartamentos que son muy estrechos. Entonces, claro, es allí donde, no sé si acá han seguido un poquito el debate público el hecho de querer llevar todos los apartamentos a un consumo energético bastante bajo. Aquí estamos en una contradicción que es un caso de estudio bien importante. Luego, si tienen preguntas, puedo extenderme un poquito más en ese caso. Pero bueno, pasa todo esto, se construyen los edificios, en 1970 inicia, en 1985 termina. Las personas están en estos apartamentos durante 20, 30 años. Y el Estado decide que tiene que descentralizar las respuestas de
la renovación de la vivienda antigua construida después de la guerra. Y para ello crea una agencia que se llama la Agencia Nacional de la Renovación Urbana, aquí la tienen, la RUP. Esta Agencia Nacional de la Renovación Urbana recibe dinero directamente del Estado y escoge cuáles son los barrios donde hay mayores dificultades para poder invertir. Y ahora, se lo voy a decir en líneas generales, la idea por supuesto es de conectar la ciudad con ejes de comunicación, mejorar todo el tema del transporte público y mejorar la accesibilidad, la seguridad, abordar la ineficiencia energética. Y es allí donde comienza un problema bastante importante, que es que el Estado tiene una parte, como una línea en el presupuesto, donde solicita que se haga lo que se llama la residencialización. Bueno, yo lo traduje así, pero no sé si corresponde. El hecho es que residencializar tiene que ver con el hecho de separar los usos y darle un espacio privativo a algunos edificios. Entonces, en el caso de la Alameda de Dalí, es bastante complejo porque precisamente su concepto inicial u original es poder pasar por todos estos edificios sin tener una reja o algo que impida ese paso. La razón, obviamente, la razón es un tema de seguridad y una razón de costos. Entonces, claro, aquí les dejé, por ejemplo, esta imagen del proyecto a la gran escala. Este proyecto del Grand Paris Express es un proyecto donde la idea era aquí en París. Y la idea es poder conectar por el exterior. En líneas generales, hoy día el sistema de transporte público de París es totalmente centralizado. Básicamente, para poder ir de un punto A a un punto B, necesariamente hay que pasar por el centro. Entonces, en este proyecto, la idea es de poder conectar todos los barrios de la cintura roja, poder conectarlos a todos por el exterior sin tener que entrar a París. Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, está el fuerte de Gaudí, el que les mostré al principio en el plano, que está justo al lado de la Alameda de Dalí, y la idea es poder tener estos espacios de transporte, que por supuesto son apreciados, pero uno de los problemas en los que se encontró la asociación o los vecinos es que en esto, la idea de hacer la ventilación, les tengo una imagen más adelante, la ventilación de estos espacios tenía que salir en uno de los jardines de la Alameda de Dalí, lo que podría ser un impacto importante para la calidad de estos espacios verdes del ambiente. Aquí les dejo algunas imágenes de cómo el reto técnico de poder separar estos espacios o cerrar estos espacios para poder mantenerlos. Y aquí me voy a parar un segundo para poder explicar el tema de la gestión de este edificio. En París, como vieron, las torres, igual no sé cómo funciona aquí en España, de repente podemos hablar, la propiedad del edificio es de la huella del edificio, es decir, el que construye una torre o una barra, el gestionario y el propietario del edificio es propietario de la huella del edificio. Todo lo que está alrededor, en línea general, suele ser de la municipalidad. Es la municipalidad la que gestiona y la que mantiene estos espacios al exterior. Ahora, como pueden ver, acá estas imágenes muestran bastante bien este ejemplo. La huella de este edificio acá, obviamente la huella coincidiría con esto. Y acá el hecho de poder pasar de un lugar al otro exige que esto, en el estado actual, es gerenciado por la municipalidad. Es la municipalidad la que trata el mantenimiento de los jardines, de estos espacios. El momento en el que se propone la renovación urbana y residencializar estos espacios, la idea es que van a existir unas reglas acá y todo el mantenimiento de estos espacios forman parte del propietario y, en consecuencia, de los inquilinos de estos apartamentos. Entonces, la batalla es de evitar o ver cómo no se hace esta residencialización, no solamente por el proyecto inicial de Arrañiga y usted, sino también por el hecho de los costos que esto implica.
Entonces, claro, a la ciudad le interesa que se haga esta separación porque va a disminuir los costos, pero estos costos van a pasar del lado de los inquilinos. Entonces allí donde tenemos una confrontación bastante importante de los espacios, y entonces la idea sería básicamente donde están estas columnas, poder cerrar todos estos espacios y generar una división en la gestión de los jardines y incluso de los espacios comunes. Ahora, hoy día es cierto que la Madrid tiene varios espacios que están bastante deteriorados, que están con un estado de abandono en muchas áreas, y acá voy a hacer un poquito, esto es parte del proyecto de la renovación urbana, donde el Proyecto Nacional de Renovación propone generar ciertos espacios de seguridad y el tema de la residencialización. Creo que tengo una imagen que es un poquito más clara, aquí les dejaba un poco para que vean el valor del costo por vivienda. Aquí ven que más o menos cada vivienda, estamos hablando de 800 y un poco más, es alrededor de 90.000 euros por vivienda. Hay una intervención que tiene que ver ya con la renovación de todas estas áreas. Como el eje principal de esta renovación es este proyecto de residencialización, que aquí lo pueden ver bastante claro. Tengo otro plano igual que está un poquito más avanzado. Todo esto que me marca en amarillo son los espacios totalmente públicos que no están techados, y en rojo los que están techados en el edificio. Entonces, la particularidad es que el INE general no puede pasar por acá, venir, entrar, caminar y recorrer todas las partes totalmente independientes. Y este proyecto de residencialización propone que donde están las partes negras del edificio, cerrar en todas las partes donde ven rojo. Ese fue el inicio, y la idea de cerrarlo es un poco como se hizo en la parte del frente, en esta área, se hizo ya esta parte de incluir las rejas. Entonces, acá pueden ver cómo proponía incluso el cerramiento un poco más al exterior, con puntos de acceso, donde pueden verlo acá. Claro, por ejemplo, esta asociación incluso en algún momento hizo un trabajo súper interesante de poner unas líneas, tengo una foto más adelante también, de construcción para que las personas fuesen más conscientes de que tenían que involucrarse en estos proyectos de renovación urbana para poder evitar que se haga esta renovación. Pero como les decía, igual, la dificultad entre cómo pasar a una renovación energética y al mismo tiempo no aceptar esta parte de la residencialización. Es como que las negociaciones son bien complejas y difíciles en estos lugares. Entonces, esta es otra imagen de cómo el hecho de separar los espacios requeriría la venta de algunas de las áreas a gestionarios diferentes. Entonces, hoy día un solo gestionario, el hecho de separarlo podría permitir tener distintos gestionarios y poder tener un poco más de financiamiento para poder mantener la limpieza y la gestión de ellos. Se llamaron a distintos arquitectos, por ejemplo, esto es una agencia que se llama Atelier Posh, que trataba de mostrar como que toda una imagen de intervención, de incluso de las ventanas, de colocar estas rejas igual, como lo pueden ver acá, la idea es que, bueno, se habla bastante de esta renovación energética, pero donde necesariamente se tendría que aceptar el hecho de incluir este tipo de espacios. Y luego, es allí donde yo he podido participar bastante, más allá del proyecto de investigación, es el hecho de poder participar como arquitecta, investigadora, en la comprensión de todo este tipo de proyectos de renovación urbana. Acá esto fue una manifestación con los habitantes donde decía sí a la renovación, pero no sin los habitantes, porque el INE general también los proyectos como que se hacen al exterior y luego vienen de una manera bastante descendiente o que baja directamente como una orden. Y la idea es que en este caso los habitantes lograron, y esto de verdad que es un éxito,
que, por ejemplo, acá, como pueden verlo, esto es uno de los grandes parques de la Cité de la Mallet de Madrid. Acá está el proyecto de la extracción del metro de Grand Paris Express. Y en comunicación con distintos actores institucionales, se logró que este espacio fuese rodado. Bueno, yo digo simplemente, por supuesto que el técnico del metro me mataría, pero en realidad la idea era que, bueno, que se puede, hay que negociar, conversar y no necesariamente imponer el hecho de construir acá la extracción de Grand Paris Express. Entonces, aquí sí les hice la traducción de los árboles. Dice, nos hemos librado de la tormenta de 1999, no vamos a convertir en leña, porque obviamente se trataba también de cortar un montón de árboles en todo este parque que ven acá. Aquí les puse la otra traducción. 3 árboles de 1 año no equivalen a un árbol de 30 años. Es claro, todos los habitantes que estuvieron allí, muchos participaron, y bueno, eso ha sido como una lucha bastante constante. Este espacio, al mismo tiempo, es un espacio que estaba abandonado, era una antigua estación de servicio que está justo al lado del proyecto de René Gallustet, y se llama el Aquarium porque, bueno, porque está toda esta fachada en vidrio, y dice, es un lugar para todas, o sea, para todos y todas. Y lo interesante en nuestra investigación científica fue que en estos espacios pudimos hacer varios talleres, poder contactar a distintas personas para saber cómo podían involucrarse en todos estos proyectos de comprensión, de cómo entender el impacto incluso de la salud, y cómo el hecho de mantener igual la arquitectura, aunque sea una arquitectura remarcable, puede tener igual un impacto dentro de la salud de las personas que allí viven. Entonces tratamos de hablar con frecuencia de lo que le llamamos como la literatura en salud en el hábitat, es decir, que mientras más las personas están en conocimiento del impacto, por ejemplo, de la humedad dentro de la respiración de todos esos espacios, pues más herramientas tienen ellos para poder resolver ciertos problemas. Entonces, estos resultados que obtuvimos de esta investigación fueron entregados igual al Estado y a la Agencia Nacional de la Renovación Urbana para ver cómo técnicamente se pueden seguir abordando estos espacios de renovación en edificios que están resguardados de este tipo. Y para finalizar, es un espacio que se ha trabajado muchísimo, distintos artistas, hay muchísima comunicación, conciertos que se han dado, personas que han trabajado gráficamente sobre este espacio para dar a conocer su calidad arquitectural, para dar a conocer su calidad urbana. Y como les decía, por supuesto que hoy día hacer este tipo de edificios con la norma actual es bastante difícil porque las normas pues, son bastante restrictivas con respecto sobre todo a este tipo de espacio verde en altura. Y luego ya para finalizar, aquí les dejé 2 referencias de básicamente 2 textos que pude escribir sobre la Malá, como le decimos, la Malá. Donde hay un trabajo que es sobre la renovación urbana y cómo este espacio, que le llamamos este espacio de tiers-lieu, de un tercer lugar, que me imagino que también han trabajado acá sobre ello. El primer lugar es el lugar donde se duerme, el segundo lugar es el lugar donde se trabaja y el tercer lugar donde pasan otras cosas. Entonces este es el tiers-lieu, el tercer lugar de este complejo de la Malá, donde ha servido como ese lugar de comunicación, de comprensión, de poder entender un poquito lo complejo que puede ser renovar estos espacios. Y este otro texto, bueno, los 2 están en francés, pero la traducción es súper sencilla de hacer. Este edificio, este artículo, donde hablamos cómo los resultados que generamos, hablamos de un estrés residencial que en el caso de la Madrid es bastante importante y bueno, es nuestra responsabilidad ver cómo igual el tema de la proximidad y este valor de esta arquitectura también, de cómo los habitantes pueden comunicar de un sitio a otro, puede ser reinterpretado aún con las normas que tenemos hoy día.
Y con esto termino y les doy las gracias por haber escuchado. Mil gracias y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, sin miedo. Gracias por tu participación en este convenio que existe con la PPC. Realmente la exposición de toda esta reflexión a mí me preocupa mucho porque lo que estoy viendo es que la renovación de esta intervención casi yo pondría una relación de renovación, implicación a privatización. Y eso me preocupa porque está quitando la cualificación de la puesta en valor de lo comunitario. Pero es cierto que casi, como lo has expuesto, es devenido de una mala gestión pública y ha generado que los propios vecinos prefieran tenerlo cerrado y no compartirlo, pero tener algo digno. Entonces me preocupa porque es un efecto como boomerang que no solo se está dando en Francia, sino casi en Europa. Y es una reflexión que hay que entender que muchas veces las intervenciones que hacemos desde la escuela como espacios de laboratorio, de reflexión, nosotros, bueno, me presento, mi nombre es Lucía Martínez, yo doy docencia en el Departamento de Arte, Ciudad Territorio, y lo que reflexionamos con los estudiantes es en la puesta en valor de lo comunitario, del espacio público, del espacio de puesta en común. ¿Por qué? Porque genera todos esos espacios de reflexión, de compartir. Y lo que estoy viendo aquí es casi como que renovaciones, poner vallas. Y la valla encima mal puesta a nivel estético, a nivel del fluido visual, casi parece un elemento de enrejado. Entonces es importante ponerlo sobre la mesa porque son realidades que se están dando. Pero también desde la escuela de arquitectura, que estamos formando futuros arquitectos, entender que otras opciones son posibles. Pero para ello es necesario coger de la mano todo lo que es la gestión pública. Por eso es muy importante también entender que cuando nos estamos formando como arquitectos es también para ocupar puestos en direcciones dentro de la entidad pública, dentro de las consejerías, dentro de los ayuntamientos, para intentar buscar un equilibrio entre lo público y lo privado. Gracias. Sí, bueno, puedo intervenir sobre eso, gracias por el comentario, es totalmente la realidad a la que se confronta este edificio, es decir, la calidad de la arquitectura que fue propuesta en una época no corresponde a la línea que se ha trazado el Estado hoy día. Entonces, claro, hasta dónde llega la intervención del arquitecto o de los que están en la renovación urbana, básicamente se podría hacer casi que una caricatura de el Estado que es el Estado malo y los habitantes que no tienen muchas oportunidades para defender la calidad de este espacio abierto y el Estado que decide, de hecho, lo que a mí profesionalmente más me impresiona es el hecho de no poder mover esta línea de residencialización y que el dinero que está dedicado a esta parte de las rejas no pueda ser usado de otra forma. Es decir, eso me parece que es básicamente una respuesta que impone básicamente que o se hace eso o no se hace. Y todas están relacionadas. Entonces, claro, yo creo que también parte de lo que se podría entender de este tipo de edificios y en una escuela de arquitectura es entender cómo, totalmente de acuerdo con lo que decía, el hecho de repensar los espacios y incluso los dispositivos con los que podemos contar para poder negociar de otra forma estos espacios. Y claro, lo que es lamentable es el hecho de la renovación energética, porque todo eso genera un costo que es muy, muy, muy importante. Entonces,
tengo colegas, por ejemplo, que estamos trabajando sobre toda esta noción de, le llamamos confort sobrio, es decir, cómo finalmente también como habitantes se trata de cambiar el confort, la noción de confort de estos espacios. Claro, esto está más vinculado al área de la vivienda, de no necesariamente tener que calentar a 19, sino se puede vivir a 17, pero todo esto es un tema cultural que es parte de lo que se está tratando de hacer para poder preservar un poco algunos espacios, pero tiene que ver en cuanto a la comunicación entre el Estado, los habitantes, los arquitectos, los distintos actores. Pues bueno, no, en este caso, por ejemplo, no somos nada más los arquitectos que intervenimos, es toda la cadena del Estado también, urbanistas, todos los que están con la renovación urbana. Entonces, en cuanto a la parte de eso con la vivienda, pero con la parte de los espacios públicos es un tema financiero, lamentablemente. Que de hecho que se tenga que poner una reja o algo para poder separar quién paga qué, obviamente yo creo que el reto como futuros arquitectas y arquitectos es ver cómo se puede dar una respuesta a incluso pensar a estas dificultades que van a seguir aumentando sobre el cambio climático y todos los problemas a los cuales estamos confrontados hoy día. Sí, mira, sí, voy a poner así, me gusta la respalda, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que acaba de comentar Lucía, uno de los motivos por los que elegimos La Maladrería es que es un lugar muy singular, no solamente por la arquitectura, sino por cómo el apego que siente la comunidad por el proyecto. Entonces, efectivamente, hay una contradicción muy grande porque, por un lado, el gobierno ha protegido el edificio, pero al mismo tiempo es el que va a atentar o amenaza al edificio con esas intervenciones que tiene que hacer de renovación. Pero aquí sucede algo que es inédito. Yo siempre digo que la arquitectura del siglo XX, la arquitectura del movimiento moderno, es una arquitectura todavía social y administrativamente muy poco reconocida. A lo largo de todo el mundo se están destruyendo auténticas joyas de obras de movimiento moderno porque la sociedad, incluso la administración pública, todavía a día de hoy asocia patrimonio a materiales nobles, es decir, piedra, madera, a sistemas artesanales, no sistemas industriales. Sin embargo, aquí el vecindario, la comunidad, la que reivindica una renovación, pero respetando los valores del edificio original, y es la que se pone en pie de guerra contra la residencialización. Es decir, que la comunidad está defendiendo ese modelo habitacional, y es una cosa inédita que no suele suceder, pero muy interesante, ¿no? Y aprovecho para hilarlo con por qué también me parece interesante este proyecto para ustedes. Ella ha hablado largo, me ha encantado, te felicito porque ya te he visto hablar otras veces, pero esta vez has hilado un montón de temas muy interesantes para estudiantes de todas las disciplinas que están aquí, proyectos, urbanismo, construcción, instalaciones, de todo. No, he abordado el proyecto de manera holística, atendiendo mucho a los temas sociales. Y el otro día, Pablo Castillo, un antiguo egresado de la ULPC, tiene 30 años, explicaba cómo está desarrollando su actividad profesional. Él dio clases en Harvard, está trabajando en Estados Unidos, y desde luego la intervención sobre el patrimonio del siglo XX va a ser un tema muy relevante en el presente y de cara al futuro. Es un tema bastante desconocido, porque más o menos todo el mundo sabe cómo intervenir en un edificio medieval, pero todavía no tenemos muy claro cómo intervenir en este tipo de arquitectura, es decir, que es un campo de trabajo interesantísimo para todos ustedes, que todavía están pañales, y donde efectivamente aún existen grandes debates de cómo actuar sin atentar contra los valores patrimoniales, ¿no? No sé si... Sí, bueno, gracias nuevamente. Yo creo que el entender o estudiar este edificio, una de las calidades que podemos ver hoy día es, en este caso, es esa conexión entre la ciudad, el urbanismo, la arquitectura. Básicamente en este caso es como que no hay separación, hay una idea de conexión que me parece que es importante entender hoy como un uso fundamental. Claro, hay normas, hay leyes, no podemos hacer siempre lo que querramos porque hay normas a las que tenemos que responder, pero tratar de,
o sea, lo digo con mucho cuidado, pero tratar de reinterpretar todas las normas para poder generar calidades espaciales como esta, por ejemplo, de poder pasar de un sitio al otro. El edificio tiene muchísimos problemas, el edificio tiene muchísimos defectos hoy día, pero hay lugares que tienen una calidad espacial o de comunicación o de relación que no se encuentran en cualquier lugar. Entonces, es una manera de entender un contexto, un lugar y de repente tomar un extracto de un sitio y analizarlo completo. Ya creo que puede ser una lección de arquitectura, de construcción, de arte. Creo que en este caso pues, está la posibilidad de explorar un poco distintas disciplinas, distintos usos, sobre todo la parte de cómo uno podría vivir allí. Yo a veces me hago la pregunta y lo digo, y claro, cuando hacía las entrevistas decía, pero ¿y a ustedes les gusta? A algunas personas se sienten contentos acá. Por supuesto que hay personas que prefieren quedarse allí que estar en otro lugar, porque hay no necesariamente un apego, porque incluso también con las personas que están recientemente, que viven allí desde no hace mucho tiempo, hay una calidad espacial que no se contiene nada más en el edificio, sino en el entorno urbano. Entonces, sabiendo que es como, bueno, esto ha tenido muchísimos títulos de utopía en su arquitectura, pero es cierto que hay un ambiente que tiene eso, el hecho de tener los 2 grados menos es una manera de poder responder a uno de los problemas que tenemos hoy día en cuanto al medio ambiente. Así que las responsabilidades son bien grandes. Pues. ¿Algún estudiante quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Hay una más pregunta. A ver, hay una mano levantada. Vale. Primero, antes que nada, muchas gracias por la charla, fue muy interesante. Respecto a la charla, yo veo una especie de conflicto entre el sentido de identidad y de pertenencia del edificio y el hecho de la necesaria renovación también para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ese espacio. Entonces, todo el rato estaba viniendo a la cabeza la paradoja del barco de Teseo. Porque claro, es como si adaptamos ese espacio tiene una identidad, no es necesario que cambie esa identidad. Es decir, si el edificio tiene un alma, esta tiene que morir en el formato de no desaparecer el edificio, sino renovarse. O cómo podría adaptarse a las necesidades que tenemos actualmente, porque las necesidades de la época eran completamente distintas, y también la tecnología que se tenía en su contexto. Entonces, ¿qué opciones podríamos nosotros como futuros arquitectos decir? Vale, sigo preservando esa identidad, pero la necesito modificar. Y que la gente siga teniendo un sentido de pertenencia. Porque si solo renovamos todo el rato, al final es como una piedra inerte y no refleja realmente las muchas vidas que han pasado por esa edificación. Tenemos que dar opinión en ese sentido. No, pero súper gracias por la pregunta o por el comentario, porque precisamente la idea era despertar un poco la complejidad y la dificultad a qué hacemos. Lo que lamento es que no puedo darte una respuesta correcta o completa, porque precisamente es allí donde está la complejidad, hasta donde yo también como arquitecta o incluso la parte más científica, para nosotros a veces es una dificultad entender la palabra de los habitantes y entender la figura del Estado. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer las investigaciones, uno se compenetra tanto con los habitantes y con la palabra de los habitantes, que uno está así, defendemos a los habitantes y luego el malo de la historia, como lo comenté, es el Estado. Y claro, cuando uno va y habla con el Estado, entonces el Estado dice, bueno, pero ya, espérense, ustedes decían que necesitaban renovar el edificio porque hay filtraciones, porque hay frío, porque hay todos estos problemas, se les está dando un dinero. ¿Qué más quieren? Entonces, yo creo que interesante lo que decía sobre el alma del edificio y del vivir de los habitantes allí. Hay un compromiso por parte de muchos habitantes a preservar el edificio tal y como está. Es decir,
no transformarlo, si hace frío, pues hace frío, y vivir de esa manera. Entonces, claro, hay muchas líneas dentro de lo que podemos entender hoy día, de lo que decía, la noción de confort, cuál es el confort que hoy día vamos a aceptar en vivir en este tipo de espacios, o si es de no transformarlo. Tenemos que preguntarnos sobre todas estas etiquetas que preservan, que mantienen preservar el edificio con esta arquitectura, es súper complejo. O sea, lamentablemente no hay una respuesta porque básicamente en función de cada persona o de cada situación vamos a tener, y no todos, precisamente no todos los habitantes, por ejemplo, están de acuerdo a mantenerse a 17 grados. Entonces, bueno, ¿será que tenemos que hacer llamados a los que aceptan los 17 grados para no remodelar o remodelar unas partes y separarlo? Es una situación bastante compleja que todavía hay mucho que conversar sobre. La renovación es básicamente seguro que hay que tratar de pensar en cómo se podría remodelar con una tecnología que de repente al día de hoy todavía no la tenemos, que permita mantener esta fachada más o menos con la materialidad que existe y no con incluir, yo que sé, unos paneles al exterior que vayan a cambiar totalmente esa imagen. Y por el interior, como les decía, está la dificultad que la forma, la tipología de esta vivienda pues dificulta que podamos tener otras respuestas. Entonces, bueno, sigue siendo una situación bastante compleja y hay unos que en determinados momentos van a pensar que vale la pena renovar, hay otros que prefieren que es mejor dejarla tal y como está, pero en todo caso hay un impacto en la calidad de vida de los habitantes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más tiene ninguna pregunta? Bueno, agradecerte que estés aquí. Desde la escuela hemos intentado colaborar y hemos ayudado, no hemos podido. De verdad que no nos imaginábamos que fuera a ser un proyecto particularmente tan transversal, porque realmente es un ejemplo para todos los departamentos, áreas, etcétera, porque es una intervención a una escala y con unas características muy especiales. Y yo le quería preguntar, también otros debates urbanos que hay ahora, o debates en el tema de edificación, es el problema habitacional. La sensación que da este proyecto es que tiene una densidad muy baja. Entonces, mi pregunta es simplemente, ¿qué diferencia de densidad tiene con respecto a manzanas, espacios urbanos que están totalmente cercanos? Y si sería posible conseguir aumentar la densidad para responder al problema habitacional que hay hoy en día. Porque está claro que el modelo, como modelo para mí es híbrido, el tener tanto verde, tanto espacio libre, tanta iluminación, el poder incluso decir que dentro de tu propio espacio urbano tú puedes caminar casi y hacer deporte, o sea, tú puedes hacer de todo. Preguntarte eso, la diferencia con el espacio convencional con el que pega, ¿no? Y que de alguna manera cuando ves la trama lo esconde y al final lo recoge, ¿no? Pues saber si es posible y qué densidad tiene. Gracias también por la pregunta. Porque eso es un tema y es parte de lo que trabajo también con los estudiantes, ¿no? El tema de la densidad real, la densidad percibida. En línea general, en todos estos edificios que les mostré al principio de las barras, hay una sensación de una percepción de densidad bastante alta, sobre todo por la configuración de los apartamentos de los edificios. Es cierto que aquí la densidad con respecto a la cantidad de construcción de metros cuadrados con respecto a un edificio clásico de los años 60, la densidad es bastante más baja, lo que le permite tener toda esta calidad toda esta calidad arquitectónica e incluso de espacios verdes. Ahora, para responder a la pregunta con respecto a cómo aumentar esta densidad, yo creo que podría evaluarse la posibilidad incluso después del hecho que se mineralizaron algunas terrazas, porque eso ocurrió, hay unas terrazas que ya están mineralizadas, así que eso podría eventualmente permitir un aumento de la densidad del edificio. El problema es el hecho de tener esta etiqueta del Estado que impide una modificación en cuanto a su forma, tamaño, básicamente
como lo ven con la renovación urbana, las intervenciones son puntuales, modifican el proyecto, pero son intervenciones donde en teoría, por ejemplo, aumentar un piso 2, que es la respuesta que se está utilizando bastante hoy día en Francia, el hecho de aumentar la densidad del edificio por niveles, en este caso, visto que existe la rehabilitación, no sería posible. Pero bueno, sí, en realidad la calidad es básicamente porque hay una densidad baja que permite todos estos espacios verdes, como lo comenté, el hecho de tener terrazas en cada apartamento, incluso de 100 metros cuadrados, hay terrazas de 100 metros cuadrados, donde en París hay una norma ahorita de no alquilar apartamentos de menos de 9 metros cuadrados porque existen. O sea, hay una ley que se creó para, sí, claro, la diferencia es muy grande, sobre todo en el tipo de vivienda social como fue presentado en el proyecto. No lo comenté, pero en este proyecto ahora hay algunas viviendas que son viviendas privadas. Entonces, claro, también eso cuenta en cuanto al uso y a la mezcla social que puede existir hoy día en este edificio, porque es precisamente para resolver problemas de gestión se vendieron algunas áreas a inquilinos que estaban en el edificio. Pero bueno, es un detalle a nivel de la gestión, pero bueno, sí, el tema de la densidad creo que de repente podría ser una respuesta, pero al mismo tiempo, como con muchos límites en realidad para poder responder correctamente. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, yo simplemente por recapitular un poco, creo que es un proyecto absolutamente fascinante que construyó una nueva vanguardia en los años 70 frente a la estandarización, construyó 1000 viviendas totalmente diferentes, construyó un ecosistema habitado, un ecosistema construido por arquitectura y por naturaleza, y de alguna manera estaba anticipando enfoques poco humanistas, porque la naturaleza no estaba puesta al servicio del ser humano, sino que tenía su propia vida. La ganadería es un lugar para la diversidad y para la biodiversidad también. Y bueno, al final hemos hablado del valor que tuvo el proyecto en su momento, del debate que se genera sobre cómo adaptarlo a la vida contemporánea sin atentar contra sus valores patrimoniales, la importancia de la gestión, la resolución de un proyecto urbano hasta el último detalle. Si están ahí, todos los portales son diferentes. Las lámparas, ella diseñó desde el proyecto urbano hasta el último detalle de cada lugar, ¿no? Haciendo que todas las personas se sintieran especiales. Entonces, bueno, Yanira, es un lujo increíble estar aquí, la verdad, y te damos las gracias. Espero que a todos les haya servido muchísimo, y seguimos mañana a la pobre Yanira. No sabe lo que venía, mañana va a estar aquí todo el día entero con nosotros. Y gracias, yo quería así terminar con de repente esta idea de cómo un proyecto de arquitectura puede generar también un tipo de sociedad diferente, porque creo que tenemos mucha tendencia a algunos proyectos un poco magníficos, pero donde un poco se piensa en el uso y las personas que viven allí dentro, y también a un tipo de sociedad que es bastante más individualista. Así que yo creo que básicamente la idea de poder entender este proyecto es que podemos pensar un tipo de sociedad un poquito más colectiva y creer que eso puede mejorar el mundo. Mira, con lo que ha dicho Yaneira, en la universidad siempre se habla de la interdisciplinaridad y la transversalidad. Nosotros los arquitectos y arquitectos lo tenemos claro, más transdisciplinar con ahora no hay nada, ¿sabes? Ahí tienes que trabajar con profesionales, ingenieros, de teleco, industriales, carpinteros, o sea, eso está en nuestro ADN. Pero es verdad que no hemos tenido, por lo menos en los últimos años, suficiente contacto con la ciencia social y humana. Y uno de los motivos por los que me acerqué a Yaneira es porque ella trabaja con Janker, que lamentablemente no ha podido venir, que es un sociólogo, y juntos han logrado todo esto, ¿no? Es decir, al final la arquitectura es la expresión del pensamiento, y esta reivindicación que ha hecho ella al final me parece fundamental. Mil gracias, y bueno, están libres para unirse a su trabajo. Gracias nuevamente por la invitación.